en el área comercial y gestión de equipos. Ha ocupado posiciones gerenciales y de dirección dentro de empresas nacionales y multinacionales. Es conferencista sobre tecnología aplicada a procesos de recursos humanos, que es lo que hoy nos convoca, y es profesor de la Universidad Tecnológica Nacional. Sonia Natalia González Salvatierra, que es una representante y el aporte de SM San Martín Suárez y Asociados, es gerente del departamento de BPO de San Martín Suárez y Asociados, firma que es miembro de SMS Latinoamérica. Estudió la licenciatura en Relaciones Laborales en la Universidad de la Marina Mercante. Y Natalia Berens es una nueva luz de Grant Thornton, tan presente en la Comisión de Recursos Humanos, en lo que me toca decir. Licenciada en Educación por la Universidad de Buenos Aires, realizó un MBA en la Universidad de Torcuato Di Tella, es experta en capacitación y en e-learning, directora de gestión de personas en Grant Thornton, Argentina, desde el 2016, CEO y founder de Syllabus desde hace más de 10 años. Se especializa en el desarrollo de planes de comunicación, contenidos y plataformas de e-learning y en el diseño de material didáctico, manuales y programas. Bueno, minuto en el aire. Muchas gracias de nuevo por la asistencia. Bueno, gracias Gustavo por la presentación, muy amable. Como ya dijo Gustavo, mi nombre es Luis Garay. Muchos me conocen, muchos no. Les doy la bienvenida a esta experiencia que empezamos con la gente de la Cámara, con el solo objetivo de compartir unos minutos con nuestros colegas de Recursos Humanos, con la idea de tratar de, al finalizar esta experiencia, dejar un granito de arena en este, como decía Gustavo, en este nuevo paradigma que nos ha tocado enfrentar como sociedad, como país, hablando del COVID y los cambios que llegaron y llegaron para quedarse. Yo voy a tratar de compartirles pantalla. Díganme si lo están viendo. Y comenzamos. ¿Se está viendo por ahí? Perfecto, Bien. Luis. Fantástico. Bueno, la idea de este ejercicio es hablar respecto de la tecnología, una aliada en lo que es la transformación digital en recursos humanos. Como decía Gustavo, la pandemia nos ha movido la aguja en todos los frentes, más en el ámbito privado, siendo esta una pauta esencial en la forma de cómo muchas empresas interactúan y se comunican con sus empleados en esta nueva era del teletrabajo, el home office. Es un nuevo esquema que se ha presentado, que si bien esto estaba pensado, diseñado de acá a unos 5 años, la aparición de la pandemia ha acelerado los tiempos. Esos 5 años se transformaron quizás en 5 semanas, en 5 meses. La verdad que los procesos del trabajo a distancia o el teletrabajo se han acelerado de una manera tal de que han obligado a las compañías a readaptarse, a reubicarse en este concepto de las condiciones a distancia. Si nosotros hacemos una breve línea de tiempo imaginaria, la trazamos y hablamos de cómo la tecnología a nivel procedimiento empezó a aplicar, vemos allá lejos, a mediados de los 80, la aparición del monstruo alemán, de SAP,
haciendo hincapié en todo lo que eran los famosos ERP. Más acá, cerca de los 90, SAP ya empezó a trabajar y a hacerse muy especialista en todo lo que era la parte de finanzas y logística. Trabajando mucho más acá en el tiempo y ya con este desarrollo de la integridad de los procedimientos, de la integridad de todos los datos, aparece Oracle en mediados de los 90, aplicando también tecnología a la parte de compras. Ya entrando en los 2000, hablamos de todo lo que es los famosos CRM, tanto para la parte comercial, para la parte de marketing, hablando especialmente de marcas conocidas como Salesforce o como HubSpot. Pero si ustedes ven en esta línea que trazamos imaginaria del tiempo, vemos que realmente la gente de recursos humanos siempre ha quedado un poco de costado o un poco de lado respecto a esta integración, a esta automaticidad de los datos. Si bien cada uno de estos monstruos de la sistematización de procesos tocan algo de recursos humanos, hasta no hace mucho tiempo atrás un software integral de recursos humanos no existía. Entonces, la verdad que esta pandemia ha dejado descubierto esta evidencia y las empresas han notado esta necesidad de tener el punto clave de las compañías que somos nosotros, que es el recurso humano, de tenerlo dentro de un sistema para poder hacer gestión inteligente, para poder tener datos homogéneos, irrepetibles, constantes, sonantes. ¿Para qué? Para tomar decisiones correctas, por supuesto. Estamos pensando en volver, ¿sí? Como todo el mundo dice que ya luego de la segunda dosis y suponiendo que ya, entendiendo los profesionales que dicen que ha pasado la segunda ola y que por Argentina esa segunda ola de coronavirus por suerte no fue tan fuerte, ya las compañías están pensando en un regreso. ¿Y ese regreso cómo va a ser? 30 en trabajo presencial, 70 home office, 40, 60, 50, 50. Lo que está claro es que el regreso a la oficina existe y es una realidad. Pero también está claro que el teletrabajo llegó para quedarse y que también es una realidad. Acá lo que sabemos que todo esto dejó en evidencia que muchas empresas aún desconocen esa metodología y cómo con herramientas bien aplicadas se puede hacer el teletrabajo. Y este es el desafío que hoy tenemos los especialistas en sistemas junto con la gente de recursos humanos. Vaya que si no es un desafío tratar de mantener una nómina haciendo un teletrabajo a distancia, sabiendo que nosotros desde que estamos trabajando este formato para muchos era desconocido. Les voy a dar simplemente unos ejemplos para que ustedes vean cómo la tecnología bien aplicada es clave en el funcionamiento de todas estas áreas. Solamente vamos a repasar algunos conceptos en algunos procesos y vamos a dar lugar tanto a Sonia como a Matiana para que nos cuenten sus experiencias y que esta reunión, como dije al comienzo, sirva como un granito de arena para dejar en cada uno de ustedes algo para que piensen cómo de acá en más esta cuestión de home office, trabajo en oficina, compartido los procesos, nos sirva para aplicar de ahora en más. Tenemos que pensar en el ingreso y el egreso controlado con dispositivos adecuados. Claramente hoy hay muchos dispositivos de control de ingreso y egreso que deben quedar desafectados. Estamos hablando de aplicar tecnología a distancia. Yo creo que a partir de ahora los dispositivos con ingreso de control de huella dactilar, donde tenemos que tocar varias cosas a la vez, va a quedar en desuso. Muchos hablan de volver a aquella vieja y querida tarjeta a distancia. ¿Recuerdan la tarjeta a distancia? Donde no había contacto y se ponía en un lector. Bueno, la idea es esa, tener un control con dispositivos que estén referidos a este momento particular. Trabajar con un portal colaborativo de autogestión para que cada colaborador, desde su casa, desde una oficina lejana o desde cualquier punto del país, pueda tener una autogestión y comunicarse de manera remota con la gente de recursos humanos. Tener un portal de medicina laboral entre un colaborador y un médico. A muchos de los que están acá, supongo que han pasado por el disgusto de tener COVID,
y han pasado por este seguimiento remoto a distancia de sus prestadoras médicas. Bueno, este ejercicio se está volcando en procesos sistémicos para que además ahora también se apliquen dentro de una compañía. Control y seguimiento en línea de proveedores externos, hay que evitar el contacto a priori con los proveedores externos. Portales de comunicación, hoy el viejo y querido Skype, hoy también el ya conocido Zoom, Microsoft Teams y tantos otros portales que nos permiten tener este cara a cara, estar cerca y tratar de compartir estas experiencias. Distribución de documentos electrónicos con firma, ya claramente ha quedado en el pasado la distribución del papeleo interno, papeleo que en algunos casos necesita la conformidad y la recepción del que lo recibe con una firma. Ya para eso muchos de ustedes saben que ya existe la firma electrónica o la firma digital. La distribución de documentos legales, contables, administrativos, que acá sí requiere el formato de firma digital. Recursos humanos a partir de ahora puede evaluar la formación y el desempeño entre un supervisor y un colaborador a distancia. La gestión de la capacitación con plataformas de e-learning, con plataformas para hacer el seguimiento de los participantes, de que estos cursos tengan impacto directo en sus perfiles, que estos perfiles tengan impacto en las evaluaciones de desempeño. La selección remota de postulantes, hoy ya pensar en una entrevista cara a cara quedó en el pasado, ya hay plataformas que acompañan de manera automática desde cuando un postulante intenta ingresar a una compañía y todo el recorrido desde que ese postulante tiene la primera entrevista hasta que se transforma en un colaborador. Realizar un proceso de admisión una vez que ingresó 100% remoto, lo mismo que el proceso de ingreso. Y por supuesto, el proceso que vino y llegó para quedarse es la distribución del recibo de sueldo con firma digital. Acá mencioné tan solo una docena de procesos que necesitan readaptarse y necesitan aplicarse en estos tiempos que, reitero, llegaron para quedarse. Uno de los objetivos principales de estos procesos es continuar con la actividad laboral y que las empresas recuperen su salud financiera. Detrás de la reconfiguración de cada proceso está claramente la necesidad de todas las empresas en poder retomar la actividad, ya sea desde las oficinas o desde el home office, lo antes posible. Esta es una breve introducción para ponerlos en situación, para saber hacia dónde vamos y qué queremos hacer, y para eso nos va a complementar nuestra amiga Sonia Salvatierra y Matiana Berens. Sonia nos va a hablar sobre los aspectos positivos que ha dejado la pandemia en recursos humanos, cómo nos afectó esto que mencionábamos, hacer trabajo desde casa, y cómo son los procesos de transformación digital. También va a hacer referencia a la diferencia en aquellas empresas que ya venían trabajando y en aquellas que tuvieron que acomodarse en este contexto. Por el lado de Matiana, nos hablará cómo esta transformación digital, que claramente, estimados colegas, la transformación digital no es solamente comprar una computadora, o no es la transformación digital actualizar un software. La transformación digital tiene un impacto muy fuerte en los perfiles para la gente de recursos humanos, y Matiana va a hacer referencia a eso. Y por último, Matiana nos va a mencionar qué clase de proyectos ligados a la tecnología se están implementando en las empresas en estos momentos. Así que, nuevamente, bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos, y Sonia, adelante. Muchas gracias, Luis. Buenos días a todos y a todas. Bueno, tomando un poco lo que comentaba Luis, la verdad muy completa la introducción, si algo bueno nos dejó esta realidad, es que necesitábamos nuevos procesos de digitalización. La verdad que ya veníamos trabajando y charlando con algunos colegas, pero bueno, esta realidad hizo que se aceleren los procesos de digitalización, como bien decía Luis, y también nos ayudó que aquellas empresas que no estaban tan convencidas de implementarlos, finalmente tomaran la decisión por la necesidad que tuvieron al respecto. Creo que la transformación digital dejó de ser una opción para transformarse en una realidad.
El trabajo desde casa trajo algunas buenas relaciones, perdón, el trabajo desde casa trajo algunas, había como que relacionar esto de, había mucho prejuicio, ¿sí? De que uno trabaje desde casa. Generalmente las empresas más chicas se decía de que iba a bajar la productividad, de que uno se iba a distraer un poco más. La verdad que se terminó demostrando de que esto no era así. Tuvimos resistencia al principio, claramente. Por un lado, por el trabajador, porque debía adaptarse, convivir con su familia y bueno, y cumplir con el trabajo. Y desde el lado de la tecnología, porque muchas empresas no estaban preparadas para este cambio tan repentino. La verdad que desde el lado de los colaboradores tuvimos que acompañarlos, desde Capital Humano tuvimos que apoyarlos para que puedan llegar a un buen balance entre cumplir con sus labores de trabajo y cumplir con las tareas del hogar, porque ahí estábamos conviviendo. Y desde el punto de vista de la tecnología, la verdad que ayudó que muchos directivos tomaran decisiones que venían postergando y entendieron que la transformación digital se trata simplemente de aprovechar las posibilidades de las nuevas tecnologías para agilizar y mejorar el funcionamiento de la empresa. Ahora, como bien comentaba Luis también, estamos volviendo de a poco a las oficinas, con los cuidados que requiere este nuevo contexto, ¿verdad? Y debemos continuar con esta transformación, cambiar la mentalidad, la filosofía del trabajo que se vive a diario, porque la digitalización llegó para quedarse. Las empresas que ya venían demostrando que la productividad no disminuye con el teletrabajo y que la digitalización de algunos procesos productivos genera un valor agregado en las empresas, sobre todo en los costos, la verdad que aprovecharon y continuaron con este proceso. En cambio, aquellas más reticentes al cambio, que generalmente eran las más chicas, de menor envergadura, tuvieron que salir a invertir a último momento, porque bueno, el contexto de la pandemia trajo de que muchos no podamos ir a nuestros puestos de trabajo. En materia de recursos humanos, la transformación digital, por lo menos desde mi experiencia, fortaleció la comunicación entre los equipos de distintas áreas y aumentó la eficiencia. Cuando comenzamos con el aislamiento, no teníamos muy en claro de qué forma llegar a los empleados. Más que nada para que no se sientan olvidados, uno está solo trabajando desde casa, entonces hay que cuidarlos y buscar nuevas alternativas. La verdad que desde Capital Humano tuvimos que reinventarnos, crear nuevas plataformas, buscar nuevos beneficios, las capacitaciones pasaron a ser virtuales, las fiestas de fin de año, aquellas donde nos veíamos las caras todos los integrantes de la organización, bueno, tuvimos que adaptarlas a esta nueva realidad, ¿verdad? La verdad que a los latinoamericanos, sobre todo, necesitamos el contacto físico, y los argentinos ni hablar. Compartimos el mate, bueno, la verdad que todo eso tuvo que ser reemplazado por la tecnología. Creo que es materia de capital humano buscar nuevas alternativas para que nuevos beneficios, como decía antes, y es hora de darle mayor protagonismo al Departamento de Transformación Digital y comenzar a trabajar en conjunto, ¿no? Como bien decía Luis, entre capital humano y transformación digital, salir de la mejor manera y no perder de vista de que esto debe continuar. Esto recién empieza y creo que la pandemia fue como el puntapié, ¿verdad? Sonia, ¿y qué proceso tuviste con un gran impacto desde el momento que surgió la pandemia y quedó claro que no íbamos a tener una normalidad inmediata? ¿Qué proceso fue el que más impacto tuvo dentro del área y con qué tipo de tecnología lo resolviste? Mira, nosotros implementamos un portal, ¿sí? Donde
todos podemos acceder. Funciona como una especie de red social. La verdad que es muy interactivo, podemos compartir publicaciones, se pueden compartir notificaciones que antes compartíamos por ahí de forma presencial. Está bueno desde ese lado porque trajo como una mayor interacción, ¿no? Y también hace que conozcamos a aquellas personas que ingresaron en pandemia. En pandemia ingresaron muchísimas personas. Y eso creo que es el mayor impacto que tuvimos. Respecto al ingreso, obviamente recién mencionábamos el tema de las herramientas a distancia. El ingreso a SMS, ¿cómo lo hacías? ¿Qué efecto tenía con el ingresante y cómo llevabas a cabo ese ingreso tecnológicamente? La verdad que bastante bien. Tenemos un departamento de servicios internos que se encarga de hacer toda la logística. Desde Capital Humano hacemos todo el proceso de onboarding de forma digital, lo mismo que completar los legajos y demás, porque hoy por hoy la legislación requiere que sigamos completando algunos documentos ya de forma digital, y la verdad que es un proceso bastante similar al que veníamos teniendo de forma presencial, pero de ahora en forma digital. Y sí se programa una reunión con todo el equipo para hacer una presentación, y bueno, más que nada el equipo termina de generar el ingreso, ¿no?, de la persona. ¿La persona en el ingreso se maneja de manera remota con su dispositivo mobile o la compañía le provee de una computadora? No. ¿Cómo es ese proceso para que todo el público que nos acompaña entienda cómo te manejas? Porque claramente es una experiencia nueva para todos. El ingreso remoto al comienzo tuvo mucho inconveniente. Entonces vos, que aparentemente ya por lo que nos contás, ya lo tenés bien armado, bien delineado, contanos a todos, desde el momento del inicio hasta ahora, cómo lo delineaste y qué herramientas usás para que esto sea efectivo. Sí, nosotros le proveemos una PC con todas las herramientas, se envía a la casa de la persona un kit, ya sea con herramientas de la computadora y demás, también con útiles, porque muchos seguimos usando el papel, lamentablemente, para hacer nuestras anotaciones. Y la verdad que es un proceso bastante dinámico. Lo mismo con el tema de los legajos. Dentro del portal que nosotros tenemos, la persona ingresa y puede acceder a completar el legajo, lo firma de forma electrónica. Lo mismo tiene acceso a los recibos de sueldo, bueno, cuando empiece con los recibos de sueldos. Bueno, el tema de las licencias, la verdad que todo se maneja desde este nuevo portal, que debo decir que lo teníamos desarrollado, pero no lo habíamos implementado hasta que no surgió esta necesidad. Siempre como que uno espera a que esté terminado el proceso, ¿no?, para poder lanzarlo y que esté lo mejor posible, que esté testeado, obviamente. Pero el aislamiento nos obligó un poco a acelerar los procesos y a prestarle más atención a estas cosas, porque la realidad es que uno iba postergando estas implementaciones porque teníamos tiempo, porque la verdad que yo nunca me había imaginado que íbamos a pasar por una situación como esta. Y la verdad que es interesante. Otra de las cosas que también tienen las personas que ingresan, no solamente la computadora, hoy existen los teléfonos también de forma digital, para que se puedan comunicar con los clientes. La verdad que y entiendo que los costos, nosotros ya veníamos trabajando con computadoras portátiles, con lo cual no representa un costo adicional para nosotros el envío de una computadora portátil. Y bueno, hace que todo lo que es la telefonía digital y demás ayuda a la comunicación, ¿verdad? Muchísimo.
Por sobre que, bueno, como usamos un montón de las plataformas que vos nombraste antes, Zoom, Teams, todas las plataformas digitales para poder comunicarnos. Cuando estabas hablando respecto a la distribución de la documentación, hiciste mención a la firma electrónica. ¿Cómo gestionan esa parte, sabiendo que hoy, como bien dijiste, por varias legislaciones que nos impone el Ministerio de Trabajo, cada documento tiene que tener el estampado de una firma? ¿Cómo gestionan esa firma electrónica con la gente que ingresa? Nosotros dentro del portal tenemos la firma electrónica digitalizada. Entendemos que la legislación todavía no se adaptó lo suficiente, independientemente de que ya tenemos una ley de teletrabajo, creo que todavía faltan un montón de leyes que se vayan adaptando al respecto. La realidad es que lo que te exige hoy es la firma digital. La firma digital tiene un costo bastante elevado pues, si se lo queremos dar a todos los trabajadores. El empleador la necesita, porque aparte la necesita para otros documentos, pero no solamente en cuestiones laborales. Pero al empleado se está trabajando muchísimo en firmas electrónicas. La realidad es que hoy por hoy, mientras que siga el aislamiento, o por lo menos mientras que nosotros no podamos volver, vamos a seguir de la misma manera. En todo caso, después complementaremos con la firma de aquellos documentos que han completado de forma presencial, pero mientras, yo creo que las legislaciones van a cambiar muy pronto en relación a ese punto. La firma electrónica es legal, eso lo quiero aclarar, porque hay una pequeña diferencia entre la firma electrónica y la firma digital. La firma digital tiene la misma norma legal que la firma en forma presencial, manuscrita, ¿no? La firma electrónica también se utiliza, se requieren mayores niveles de procesos, ¿no? Ambas tienen que tener un nivel de seguridad bastante importante, porque aquellos documentos que son firmados no deben poder manipularse. Eso, por ahí, Luis, vos entendés mucho más que yo, que estás en seguridad, que es así, ¿no? El nivel de seguridad que requiere ambas firmas es bastante importante. Sí, acá me está preguntando por WhatsApp también si podés ahondar en la explicación de la diferencia. Si querés te ayudo. Dale. Pero la idea es entender, porque mencionaste por un lado la firma electrónica, por otro lado mencionaste la firma digital. ¿Querés ahondar en detalles o me permitís que te dé una mano? Sí, ambos. La verdad que voy a hacer solamente voy a distinguirlas. La firma digital es igual que la firma manuscrita, tiene el mismo poder legal. Si yo firmo, la firma digital es por medio de un token o un certificado en la computadora que se solicita hay pocos certificadores de firma en Argentina, lamentablemente, con lo cual tiene un costo bastante elevado, en general es en dólares. Tiene una duración de alrededor de 2 años, por lo menos con las que trabajamos nosotros. Y bueno, como ya dije antes, es igual que la firma manuscrita. Vendría a ser algo parecido como la firma del banco. Cuando uno acepta en el banco algún pago o algo por el estilo, entiendo que tiene, corregime Luis, pero entiendo que tiene como la misma validez. Claro, acá tocaste un punto neurálgico, Sonia, porque se están bombardeando de preguntas, y entiendo que la consulta de casi todos los que están presentes aquí es cuán válida es la electrónica, ¿no? Porque claramente la firma digital es la que tiene el peso específico respecto al reconocimiento del sujeto, ¿sí? Por el proceso de entrega de ese certificado, que si bien Sonia tiene razón, que puede ser en un token, ya la tecnología está eliminando ese token para llevar la firma digital a la nube, ¿sí? Como primera
acotación a los comentarios de Sonia. Y lo segundo, que bueno, me está explotando el teléfono, dice cuán válida es la firma electrónica. Lo decía Sonia, la firma electrónica tiene reconocimiento legal, está dentro de la ley 25.506. Eso no cabe en dudas, es válida. Lo que sucede es que el peso específico en el reconocimiento del sujeto que es poseedor de la firma electrónica tiene menos valor que el poseedor de la firma digital. Este tema da para estar hablando un rato largo, nos estamos pasando, la verdad, Sonia, súper interesante todo lo que nos estás contando, da para charlar un rato más, pero la idea de este ejercicio es solamente robarles a nuestros amigos nada más que una horita. Sabemos que el tiempo, como en la televisión, es tirano en el Zoom, y si quieren hacerles preguntas a Sonia, está el canal abierto, después se las trasladaremos. Por lo pronto, Sonia, muy buena tu charla, te agradezco mucho el tiempo. No, muchas gracias. Los canales están abiertos ahí, tanto Sergio como Romina están recepcionando las preguntas, nos están bombardeando por estos canales, así que seguimos recepcionando preguntas y vamos a tratar de responderlas en este tiempo que nos queda. Pasamos ahora a Matiana. Matiana, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá. ¿Cómo estás, Luis? Bueno, ¿cómo va? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Gracias Bueno. a todos por... Sí, seguí. No, decía que nos ibas a hablar respecto a cómo todo esto que contaba Sonia, todo lo que dijimos al comienzo, cómo impacta esto, vos como directora sobre la gestión de las personas, cómo impactan los recursos, todos estos cambios de paradigma, este cambio cultural, este cambio tecnológico en las empresas. Bien, bueno, yo voy a contar, tengo una presentación armada, pero antes de mostrárselas, lo que les quiero comentar es que lo que yo voy a contar es en base a nuestra experiencia, a que lo que nosotros venimos viviendo desde el año pasado en adelante, pero también todos los procesos que venían formándose antes. O sea, el tema de la transformación digital no apareció en marzo del 2020, sino que era un proceso que se venía dando en una dirección, pero que claramente en el último tiempo se aceleró. De esta manera, lo que yo quiero hacer primero, avísenme si ven la presentación, ¿la están viendo? ¿Se ve bien? Minutito. Estamos viendo el crudo, no estamos viendo ahora lo pongo lo que... Ahí. Ya lo pongo para reproducir. Ahí está, ¿no? ¿Lo ven bien? Perfecto. Bueno. Lo que primero estaba pensando cuando armé la presentación es entender un poco que la transformación digital o la tecnología de recursos humanos no se aplica necesariamente a un proceso de recursos humanos. No es que la transformación digital pasó en el área de administración de personal, o no es que pasó en el área de formación o en selección, sino que si nosotros nos ponemos a pensar, lo que tengo acá es como el trayecto que hace un empleado en una organización, desde que uno lo va a buscar al mercado hasta que se desvincula. En ese trayecto, esa persona que todavía no tenía esa vinculación con nosotros, lo tuvimos que seleccionar, lo tuvimos que hacer una inducción, le fuimos dando herramientas de desarrollo, lo fuimos formando, fuimos pagándole y fuimos definiendo políticas para retribuir, fuimos trabajando en el engagement, en el compromiso, y eventualmente en algún momento ese contrato se disuelve, y ahí se procede a la desvinculación. En realidad, lo que nosotros estuvimos viendo, y primero muy gradualmente, y después más fuerte, pero en realidad es un proceso que empieza casi con este siglo, ¿no? con los años 2000, es que cada uno de estos procesos empezaba a tener un poquito de tecnología. Y esto en realidad no llamaría la atención demasiado o necesariamente, porque es algo que estaba pasando en todas las áreas de una organización. Como bien comentaba Luis al principio, que estuvo buenísima esa línea de tiempo que armó Luis al principio, donde comentaba, bueno, empezamos con SAP, empezamos con los módulos de finanzas, después vinieron los CRMs, etcétera, etcétera. En recursos humanos era más tímido ese desarrollo, estoy totalmente de acuerdo, y un poco tenía que ver con esta idea, o este perfil de que recursos humanos se ocupa de la gente y no se ocupa de los procesos o de la tecnología. Es muy común, ¿viste? Cuando uno habla con gente de recursos humanos,
que te decían, no, yo de tecnología nada. Los que estábamos en tecnología para recursos humanos desde hace muchos años nos pasaba mucho que nos íbamos encontrando con esos perfiles. A medida que fue avanzando este último tiempo, y sobre todo este último tiempo, empezamos a ver que todos los procesos de recursos humanos están mediatizados por la tecnología. Tenemos herramientas para reclutamiento, tenemos herramientas para selección, el onboarding, como bien comentaba Sonia, es virtual, tenemos herramientas de autodesarrollo, tenemos obviamente e-learning, que viene desde hace mucho tiempo, tenemos herramientas para liquidar los sueldos, para compensar, tenemos portales abiertos donde hay información acerca de compensaciones, mucho más abiertos en el mercado, tenemos herramientas para medir el engagement, tenemos herramientas para gestionar todos los procesos de recursos humanos. Todavía quizás no hay esa cosa integrada, pero sí hay iniciativas en todos estos aspectos. Entonces, muchas veces, Sonia, disculpame, muchas veces te habrá pasado, porque Matiana. lo contás, Matiana, perdón, muchas veces te ha pasado porque nos pasa siempre decir, ¿cómo? ¿Y qué hace la gente de recursos humanos además de administrar un legajo? Bueno, ahí está tu respuesta, ¿no? O sea, este caminito que estás recorriendo marca una de las tantas cosas que hoy hace recursos humanos. En realidad tal cual, es así, o sea, si uno se pone a pensar como recursos humanos, que es el aliado de un negocio que tiene que ver que se ocupa de que la gente esté en su máximo nivel de compromiso, de productividad, te das cuenta de que pagarle el sueldo no alcanza, o sea, que hay que hacer más cosas. Después cada empresa, según su cultura, según su tamaño, su modelo de negocio, su envergadura, definirá cómo es ese combo de acciones, ¿no? No todos quizás hacen todo en todo momento, pero sí que es necesario, porque a las personas se las tiene que acompañar, o sea, les pasan cosas en el trabajo. Hay cuestiones donde tienen que estar metidos diferentes procesos más allá de la mera liquidación. Entonces, con esto en mente, con estas ideas que uno fue formando a lo largo de estos años que viene trabajando en esto, yo me puse a bajar un poco a pensar en el último año. Y dije, ¿qué proyectos hicimos desde la consultora que impliquen un cambio en recursos humanos? Entonces acá lo que traje es una pequeña... ¿Lo ven? Ahí está. Ahí está, ahora sí. Perfecto, no sé. Entonces vimos algunos casos o algunos proyectos que estuvimos trabajando en la consultora en el último año que implicaban un cambio en esa dirección hacia la transformación digital. El primero que se me vino a la mente es uno que tiene que ver con gestionar el conocimiento. Muchas empresas tienen mucho conocimiento técnico, muchísimos, pienso sobre todo en empresas que están de alguna manera vinculadas a la ingeniería, de cualquiera de sus formas, y tienen gente que trabaja durante muchos años generando un bagaje de conocimiento muy profundo, muy técnico, muy específico y muy difícil de recuperar en el mercado. Entonces, uno de los proyectos más importantes es, bueno, ¿cómo se hace, cómo ayuda la tecnología para que cuando esa persona se jubila, se desvincula, de alguna manera ese conocimiento nos quede y no tengamos que reinventar la rueda con cada nuevo ingreso que hacemos? Ahí la tecnología vino en rescate nuestro. Entonces pensamos en, bueno, esto que tiene que ver con disponibilizar el conocimiento en cualquier formato. En este caso, por ejemplo, son a través de videos, a través de procedimientos. ¿Cómo disponibilizamos, cómo capturamos ese conocimiento para las personas y lo disponibilizamos para que siempre esté en movimiento continuo, no se quede como en las cabezas de las personas? Entonces ahí teníamos un primer ejemplo donde la tecnología nos vino a dar una mano y provoca de alguna manera un cambio organizacional. ¿Por qué? Porque el conocimiento ahora ya no es parte de la cabeza de las personas, sino que es algo que está en una red, que está en los dispositivos, que cualquier persona, mientras está trabajando, puede chequear y saber lo que necesita. Segundo proyecto en el que veníamos trabajando tenía que ver con la administración de recursos humanos y procesos de payroll, y ahí nos dábamos cuenta de que todavía ciertos procesos de payroll estaban muy descentralizados, muy es una empresa industrial con muchas fábricas, estaba descentralizado y muy basado en
el papelito que le mandaba uno con el certificado, y pasaba la firma, y chequeaban en el Excel, y después lo pasaban al módulo que liquidaba, procesos muy manuales, que obviamente la pandemia voló por los aires. Entonces ahí trabajábamos y teníamos que ver, y en esto va en la línea de lo que contaban Sonia y Luis, en cómo se implementan portales donde se autogestionen los empleados, donde pedir vacaciones, pedir licencias, tener información de los legajos electrónicos y todo esté centralizado, y más importante que centralizado, que también cada empleado pueda ser como el gestor de esto, pueda autogestionarse en esta información. Entonces ahí teníamos otro proyecto en donde la tecnología nos vino a dar una mano o puso un cambio grande en la organización. El tercer proyecto ya tiene más que ver con la pandemia, tiene que ver con la formación. Nosotros particularmente venimos trabajando desde hace más de 20 años en e-learning, entonces no nos sorprendió o no nos cayó del cielo esto de, bueno, hay que formar a través de medios digitales. Más bien era algo que sucedía. Pero el cambio que yo noté no tenía tanto que ver con los materiales de e-learning que nosotros veníamos desarrollando hace tiempo, sino con la formación presencial, lo cual es irónico. Uno en realidad viene pensando la formación presencial como la que más perdió en este contexto. Pero nos ha pasado estar en escenarios donde en realidad se ganó. Tuvimos que dar algunos cursos de formación en este tiempo, que obviamente los dimos por Teams, o por Zoom, o por la herramienta que querían, y de golpe nos pasaba que decíamos, bueno, a ver, es de este curso, ¿vos de dónde sos? Y yo soy de Salta, y yo soy de San Luis, y yo estoy en Mendoza, y yo estoy en Córdoba. Entonces algo que era virtualmente muy difícil de lograr, que tenía que ver con poner a todo el mundo junto en un lugar para capacitarse, de golpe la tecnología nos estaba dando la solución. Quizás en otro escenario, probablemente ese curso venía solamente la gente que estaba en Buenos Aires. Entonces así se abrió. Y esto tiene que ver también con, por ejemplo, con las matrículas de las universidades. Si uno escucha mucho, dicen, bueno, ahora en realidad a una universidad en Capital Federal no va solamente la gente de Capital Federal. Puede estudiar gente de cualquier lugar, lo mismo una universidad del interior, o una universidad de afuera. Se empieza a descentralizar y a romper la barrera geográfica de la formación. Se descentraliza, Matiana, y se hace federal. Se hace federal, se hace global. Si uno lo piensa. Y además que coincido 100% contigo, también un factor que es preponderante para todas las compañías es el tema de costos. Vos fijate que esa capacitación que vos mencionabas, que quizás era vital para la compañía, y tenía que traer a cada colaborador de cada rincón del país, ahí imaginemos los costos del traslado, de los viáticos, totalmente, del hospedaje. ¿Sí? Entonces, fíjate ahora cómo, traccionado por este momento que estamos viviendo tan particular, se armó algo que es totalmente práctico, con bajo costo, que incluye, que alcanza y que hace de que este proceso sea posible. Totalmente. Y esa es una de las ventajas. Uno tiende a mirar como el debe de toda esta situación de la pandemia que fue tan trágica y tan dura. Pero en realidad algunas cuestiones tienen que ver con eso que vos decís, Luis, totalmente. Y con la capacitación, yo misma fui una de las primeras en decir, ¿cómo vamos a meter por Teams 3 horas a una persona? O sea, lo que es posible. Y ahora me parece loquísimo decir, ¿cómo no pensamos en esto antes? ¿Cómo no abrimos? Porque es lo que te permite, o sea, te rompe las fronteras en un punto. Absolutamente. O sea, a todos nos pasa, no sé si les llegan avisos inclusive de, bueno, tomá este curso en Perú, en Chile, en Estados Unidos, esto se abre mucho y el conocimiento empieza a fluir de otra manera. Y eso está buenísimo. Sí, y eso no sabemos a dónde nos lleva. Y lo que se pensaba que era un prejuicio, y acá lo comparto con cada uno de ustedes, que decíamos, bueno, vamos a capacitar a la gente de Salta, en una capacitación remota, y muchos nos imaginábamos que esa capacitación no era productiva porque la gente no iba a captar el interés de esa capacitación. Y hoy, sin embargo, no solamente que la gente capta la información, sino que además piden más formación de manera remota. O sea, rompimos un paradigma de manera obligada
de esto de capacitarnos a distancia. ¿Qué pasa si yo capacito del otro lado? No me van a dar bolilla, no me van a prestar atención, y es todo lo contrario. La gente sabe que es una capacitación efectiva, inmediata, con los tiempos muy bien puestos, muy bien armado, y entonces la gente está ávida de estas situaciones. Es enorme el cambio y todavía no lo estamos midiendo del todo. O sea, todavía no estamos entendiendo cuál va a ser el impacto final de todo esto. Pero es enorme en ese sentido, y es enorme y es muy beneficioso para aquellos lugares que siempre quedaban relegados, porque por esto, porque era carísimo llegar, porque era no sé cuánto. Entonces, en ese sentido, la formación fue, aunque parezca contrario, porque uno dice, no, pero ¿cómo? Pero fue una de las ganadoras en este proceso. 100%. Fue una de las ganadoras. Y finalmente, otro proceso que vimos donde hubo un cambio y fuimos trabajando mucho, en el año pasado, pero también en los últimos años, tenía que ver con la medición de la satisfacción, la medición del engagement, del clima laboral, en el cual había procesos muy tradicionales, en el cual, no sé, una vez al año se tomaba la encuesta con un modelo medio híbrido entre papel y digital, la consultora lo procesaba, te daba la información 3, 4, 5, 6 meses después, pasaba el informe que se presentaba y después se hacían las medidas de mejora. Vinimos trabajando el año pasado sobre todo, pero también los años anteriores, en mediciones más rápidas, más mediadas por la tecnología, donde en realidad a través del celular les preguntabas 3 cosas a los empleados, te responden, tenés los resultados en tiempo real y ahí tenés un plan de acción inmediato. O sea, en realidad la medición del clima ya no es una formalidad que se hace una vez cada N años, sino que es más bien un proceso importante y que tiene que ver con esto de que Sonia también comentaba, que es tan importante, que es cómo llego a los que no tengo, a los que no les veo en la cara ahora en la oficina. Este tipo de herramientas, este tipo de mediciones lo que produce es esto, un nuevo dinamismo y una nueva manera de entender lo que está pasando con mis colaboradores, que también es valiosísimo y también es muy fuerte en cambio de paradigma. Ahora bien, todos estos cambios, o sea, pero somos las mismas personas en recursos humanos que trabajábamos hace 5 o 10 años. Entonces, ¿qué pasó? Ay, ¿me equivoco? La tecnología está acá, cambió, el escenario nos cambió. Es como que el escenario se nos puso por delante y nosotros vamos desde atrás, tratando de acomodarnos. ¿Qué podemos hacer con esto? Y nosotros, como recursos humanos, si quieren, ¿estamos listos para esto? Entonces me puse a hacer como un jueguito. Dije, bueno, hace 5 o 10 años, cuando se hablaba de recursos humanos, ¿qué palabras se usaban? Y teníamos palabras tradicionales como compensación, formación, marca empleadora, atracción del talento, gestión, o sea, paritarias, de diferentes aspectos, un montón de palabras que vinculaban a recursos humanos. Ninguna hablaba de tecnología. Ninguna hablaba de transformación, de digitalización. ¿Qué palabras están asociadas a un profesional de recursos humanos hoy? Bueno, tenemos las mismas, pero se sumaron algunas. Se sumó innovación, se sumó agilidad, se sumó transformación digital. O sea, es como que, no es solamente las palabras, sino que las palabras están contando que los perfiles están cambiando. Lo que necesitamos, esto de, no, yo soy de recursos humanos de tecnología cero, no, ya no estaría caminando tanto. Tenemos que pensar. Y tenemos que pensar entonces que para un profesional de recursos humanos se están pidiendo nuevas competencias. Me acuerdo, hará cosa de un año, un cliente mío había perdido a su gerente de capacitación. Entonces me pidió que lo ayudemos a recomendarle a alguien, ni siquiera era como una búsqueda, sino que era que le podíamos recomendar a alguien. Entonces lo primero que me dice la directora era, bueno, pero necesito a alguien digital. Y uno se pone a pensar que hace muy poco tiempo, capacitación y digital eran como raro que vayan juntos, o sea, que tuvieran un enfoque digital. Más bien la gente de capacitación no iba del lado de los procesos de las personas. Pero ahí fue donde empecé a pensar realmente cómo están cambiando los paradigmas y cómo están cambiando las miradas. Entonces las competencias que estamos esperando de recursos humanos tienen que ver nuevas con esto, con el enfoque digital,
con la agilidad. Sonia dijo algo que estaba buenísimo hace un rato, que tiene que ver con, nosotros antes diseñábamos, testeábamos, implementábamos cuando estaba todo hermoso, cerrado, con monio, divino. Bueno, no, el mundo digital, el mundo ágil requiere otra cosa, requiere de probando, equivocándose, corrigiendo, pero haciendo, no esperar a que esté todo hermoso, cerrado. Si uno conoce un poco de metodologías ágiles, van por ese lado, ¿no? De decir, bueno, vamos saliendo, vamos rectificando sobre la marcha, pero logramos, aunque sean mínimos avances, vamos haciendo transformaciones. Me preguntan, perdón, Matiana, sí, me preguntan acá si podés profundizar en esto de metodologías ágiles, qué metodología usás, cuál nos sí. podés recomendar, etcétera. Bueno, en realidad, metodologías ágiles hay muchas. Yo quizás no soy tan experta como para recomendar alguna, pero por ejemplo, la más conocida obviamente es Scrum, que tiene que ver con el armado de productos mínimos valiosos, o sea que un proyecto no tiene que estar listo al 100%, sino que tiene que estar en lo que es el mínimo viable. Cuando uno Mini proyectos. Claro, mini proyectos y sesiones recurrentes, o sea, ya la planificación no es tan lineal, hacemos A, después B, después C, después D, sino que trabajamos acerca de... ay, se me fue la palabra, vos la sabés, Luis, ¿cómo se llama la palabra? Los Sprints. ciclos. Los sprints, ahí está. Trabajamos en base a sprints, en base a ciclos donde cuales nos ponemos objetivos, los medimos, corregimos y planificamos el siguiente ciclo. Es un cambio de paradigma importante, y es un cambio que incluso las empresas de tecnología todavía están recorriendo. No es que porque uno trabaja en tecnología ya somos todos ágiles, porque hay muchas cosas asociadas a eso, pero es como otra mentalidad, es decir, bueno, nos ponemos a trabajar y vamos corrigiendo. Una Sí, mentalidad acá Matiana, perdón, preguntan también bibliografía, y eso yo le recomiendo, como decía Matiana, hay millones de metodologías ágiles. La que decía Matiana quizás es la fundadora de todo esto, pero para eso está nuestro amigo Google, o el verbo googlear, los invito a que se metan ahí, pero como todos saben, la metodología ágil lo que hace es trabajar por sprints, por pequeñas etapas, incluyendo mucho más gente, y ya romper el paradigma de lo lineal, y sí trabajar en forma paralela, en muchas líneas de tiempo, que no se solapan, sino se complementan. Ese es ese es el espíritu de la metodología ágil, que claramente lo ha adoptado, mucho más allá de los otros tecnólogos, lo ha adoptado la gente de recursos humanos. Así que, para no aburrirlos con tanta teoría de lo agile, los invito a googlear, y ahí van a tener parva de información como para poder nutrirse de esto que plantea Matiana, que es tan interesante. Y sobre todo, más allá de las metodologías que uno aplique, que en realidad son una serie de pasos, lo que importante es como el cambio de mentalidad, ese cambio de como vamos construyendo, vamos midiendo y vamos testeando y vamos haciendo todo al mismo tiempo. No esperar a procesos tan rígidos, y donde, y esto es muy importante, el error es parte del proceso. O sea, donde uno se puede equivocar y se equivoca, y la equivocación es lo que te permite dar un pasito más, aprender, mejorar. También, Matiana, sumo que Perfecto. antes la definición de un proceso lineal quizás tenía solo 1 o 2 participantes. Lo que tiene hoy la actividad Agile es que incluye, ¿sí? Trae a participar nuevos actores, con una escucha mucho más abierta, una apertura mental mucho más de tratar de entender lo que cada actor participa dentro de esta metodología, y ya no depende de un decisor o de un gerente que define un proceso y es tal cual como tiene que ser. Tal cual, tal cual. Cambian las estructuras, cambian los procesos, en definitiva cambia la mentalidad y cambia la cultura de las organizaciones. Y en esa línea también es importante gente con mentalidad emprendedora, que pueda generar ideas, que pueda romper los moldes, que pueda innovar todo el tiempo. Y con resiliencia, porque en estas cuestiones el error, el fracaso siempre está ahí, y está bien. Entonces es la capacidad de aprender y seguir. Y en ese sentido es como que los perfiles de recursos humanos cambian. Y ya no es tipo que cambia la tarea del que liquida sueldos, sino que tiene que cambiar un tema de competencias base, de habilidad
habilidades generales para cualquiera que trabaje en la gerencia de recursos humanos, que siempre fueron como más estáticas en ese sentido. Ahora, ¿ya estamos ahí? ¿Ya lo hicimos? Sin duda, la pandemia aceleró, como bien decías vos, Luis, aceleró un proceso que estaba pensado para 5 años, 10 años, lo que sea. Sin duda. Pero de todas maneras, no del todo. Todavía hay mucho por recorrer. Todavía tenemos ciertos caminos. El primero es una cultura preparada, porque esto que hablamos de las metodologías ágiles, de permitir el error, de innovar, etcétera, no funciona en todas las culturas hoy por hoy, y no funciona en todos los modelos de negocio, y no funciona en cualquier empresa. Hay empresas donde todavía, y te hablo de empresas de tecnología donde supuestamente pregonan eso, donde el desvío, el error, etcétera, está castigado, donde el intercambio de información no es tan abierto. O sea, hay como un trabajo cultural que quizás viene atrás de la implementación de tecnología, pero es el que va a definir si funciona o no. O sea, que ponemos las herramientas, ponemos todo a disposición, pero después son las personas y es la cultura la que va a definir si eso es un cambio que se queda o no se queda. 100%. Y el segundo tema que falta a veces, y porque uno tiene a veces una mirada, esto que decíamos, un poco porteña y de un cierto segmento, pero una cosa que yo hemos notado en los proyectos que vinimos diciendo, sobre todo el año pasado, es el tema de alfabetización digital, que pareciera una obviedad, pero no lo es. Todavía hay mucha brecha ahí, muchísima. Nos ha pasado de tomar encuestas digitales con gente que no sabía leer, no entendía cómo apretar un link y abrir una aplicación en el celular, tenía toda esa dificultad. Tenemos otra dificultad, esto que contaba de los portales de autogestión para esta empresa industrial, donde los operarios no se manejan con una aplicación, no saben usar una aplicación. Si bien la tecnología es cada vez más simple, es cada vez más intuitiva, la tecnología todavía da miedo en mucha gente, en muchos aspectos. Entonces, hay una brecha de alfabetización digital que las organizaciones las tienen que resolver, pero también las tiene que resolver el país. O sea, acá Matiana llueven las preguntas, les agradezco a todos los participantes porque la idea que esto no sea un monólogo ni de Sonia, ni de Matiana, ni de quien les habla, sino que sea una charla entre colegas. Y te voy a hacer una sola, porque ya estamos falto de tiempo, dale, Matiana. Ya corto igual, Que aplica súper bien lo que decía. Me están preguntando cómo la transformación digital, en base a tu experiencia, impacta. Vos hablaste de los porteños, en este caso, ¿cómo impacta en el interior? ¿Esto es bien recibido? ¿Hay resistencia? ¿Están las condiciones dadas en el interior para que esto sea una realidad? Hay muchas respuestas para eso. La primera es esto que comentábamos de la formación. En muchos casos es muy bien recibido. ¿Por qué? Porque quizás la gente que está al interior está teniendo oportunidades que no tenía antes. Ejemplo, el del curso que comentaba yo, pero también ejemplo de mi firma, Grant Thornton, o sea, y muchas firmas salen a reclutar gente en el interior ahora, porque si ya trabajamos en cualquier lugar, realmente da lo mismo. Entonces, se abre el mercado laboral. Ese es desde el lado bueno. Desde el lado malo, todavía hay temas de infraestructuras grandes en el interior, o sea, en muchos casos la conectividad no es buena, en muchos casos no es tan fácil, entonces todavía hay una brecha ahí. Y también hay otras cosas que tienen que ver con lo cultural. Hicimos el año pasado una encuesta para otra cámara, donde la Cámara de Energía Eléctrica, particularmente, que tenía que ver con preguntarle a todas las empresas de energía eléctrica qué tantas ganas tenían de volver a la oficina. Obviamente las que están en Capital Federal dijeron, ni loco, nosotros vamos a seguir con el teletrabajo, pero las empresas más pequeñas, las cooperativas, estaban desesperadas por volver a la oficina, porque no tenían tiempo de traslado, porque vivían a 5 cuadras de donde su trabajo. Entonces todavía hay una distancia, todavía hay como un choque cultural en ese sentido, que es lo interesante de aprender, y como lo que está bueno es que todo esto se pone en evidencia ahora, que quizás uno seguíamos como por caminos separados, pero ahora todo está
en evidencia y todo se sabe y todo se puede conversar, y de ahí, quién sabe lo que sale. 100%, 100%, coincido con Matiana en esto de que hoy en el interior quizás las condiciones no estén dadas desde de la estructura que hoy tiene el país respecto a la conectividad. Eso se ha mostrado claramente en la falencia que hoy tiene el sector de educación, donde veíamos imágenes de chicos del campo subidos a antenas o a molinos para tener una señal y una liñita en su celular. De igual manera impactan las empresas hoy. Totalmente. La verdad que esto, Matiana, me encantó la presentación, muy, muy interesante. Gracias, Luis. Lo mismo que Sonia, da para estar un rato largo más, pero el compromiso que tuvimos con los que hoy participaran es tener tan solo una hora de su tiempo. Sabemos que hoy, y creo que le pasa a todos, el teletrabajo demanda mucho más tiempo, porque arrancamos, nos sentamos en nuestra terminal de trabajo 8:30, 9, cuando levantamos la vista y miramos la hora son las 5 o 6 de la tarde y decimos, ¿qué pasó? ¿Cómo se consumió tanto el tiempo? Así que la verdad que es súper interesante. Les pedimos disculpas, hay cientos de preguntas, todas ligadas al tema, tratamos de responder algunas, tratamos de compilar esas preguntas. Cualquier otra consulta, obviamente está el canal de la cámara nos trasladará tanto a Sonia como a Matiana como a mí, alguna consulta en particular. Yo les dejo ahí en el chat mi perfil de Instagram, @luis.garay08, para tener un diálogo quizás más directo y estar más en contacto y seguirnos y estar trabajando con los colegas para saber en qué anda cada uno de nosotros. Así que yo les agradezco tremendamente cómo nos acompañaron. Ahí están dejando el canal de YouTube, el video. Por nuestro lado, agradecerles la presencia, desearles que tengan una linda semana en lo que resta de esta semana. No sé si Gustavo, Federico, Gaby quieren hacer un cierre representando a la Cámara. Por mi lado, les agradezco mucho. Que tengan buena semana. Muy amable de todos. Muchas gracias. Bueno, sí, muchísimas gracias, por supuesto, a Matiana, a Sonia, a Luis. La realidad es que fue una charla súper interesante. Es como conclusión también, ¿no? Un poco es tener en cuenta qué significa, ¿no? Esto de la transformación digital para los que venimos con tantos años dentro de la tecnología, quizás, o que venimos del rubro de la tecnología, nos parece algo más evidente, pero la realidad es que la gran diferencia es que esto hoy involucra a toda la organización, que esto tiene que ver con las personas. Hay que trabajar mucho sobre la cultura de las organizaciones, y que si queremos sacar algo positivo de la pandemia también es que aceleró muchísimo estos procesos, ¿no? El tema, a mí me quedó, una de las cosas que me quedó de las presentaciones también como de alguna manera en la cabeza, es el tema de la alfabetización digital, ¿no? Que es una cosa que muchos podemos dar por sentado, pero en las organizaciones tenemos personas de diferentes edades, de diferentes conocimientos, de diferentes extracciones, y creo que es un punto súper interesante para hacer que esta transformación sea exitosa. La realidad es que la transformación no es algo que está por venir, es algo que empezó hace rato, y es donde todos tenemos que estar permanentemente haciendo poco, porque es una realidad y es lo que hoy necesitan las empresas y las organizaciones de todo tipo para seguir avanzando, ¿no? Así que, de nuevo, muchísimas gracias a todos los participantes y a los oradores en nombre de la Cámara. Y bueno, cualquier pregunta que tengan será bien recibida igual luego de esta presentación. Gracias, buena semana, nos vemos. Gracias, Gracias a Matiana, todos, Sonia, un beso.